Bueno, Rolando Vázquez, te queremos agradecer de parte del proyecto de Pensar en Movimiento que te hayas acercado, aunque sea virtualmente, para esta entrevista. Y algo muy sencillo para comenzar, que puedas presentarte a vos mismo para nuestro público y así comenzar un poco nuestro encuentro. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, presentarme a mí mismo. Bueno, yo nací en México, actualmente vivo en los Países Bajos y me desempeño como maestro universitario en torno al pensamiento decolonial. Llevamos ya casi 15 años, desde el 2000, coordinando junto con Walter Miñolo la Escuela de Verano de Decolonialidad aquí en Países Bajos, que ha tenido mucha relevancia para los debates actuales en sociedades como estas que se están preguntando cómo decolonizar sus historias, sus museos, sus universidades. Así que, bueno, ese es más o menos nuestro quehacer, un poco un puente entre eh, Abya Yala, nuestra América Latina y el debate que se da aquí eurocentrado y que nos da mucho que hacer, digamos. Estar un poco de puente, de espacio de traducción. Rolando, entonces, en esta línea en la que con la que vos te estás presentando, ¿cuáles dirías que a través del tiempo fueron los hitos o los giros o los puntos de inflexión de tu pensamiento, de tus reflexiones, que por ahí no son exclusivamente tuyas, obviamente, ¿no? Pero que vos podés como atestiguar o referenciar, ¿no? Bueno, yo creo que todas y todos estamos formados por un tejido relacional. Entonces, no hay nada que pensemos que sea nuestro propio, sino que todo lo que pensamos viene de quienes nos acompañan y que nos han precedido. Y en este sentido, bueno, hay una cantidad muy grande de personas y que nos han inspirado, que nos han entregado palabras, formas de ver que nosotros llevamos y que seguimos compartiendo con otras personas. Digamos, es la lógica de estar en un tejido de pensamiento. Y bueno, ahí sería muy largo detallar todas las relaciones que se marcan a través de la palabra y el pensamiento. Pero bueno, sin duda el encuentro con la modernidad, colonialidad de colonialidad, que nos llevó a formar la Escuela de Colonial de Verano con Walter Miñolo, ha sido fundamental para este tejido y donde nosotros hemos hecho algunos aportes de reinterpretar conceptos claves y llevar el pensamiento decolonial hacia ciertos ángulos que quizá hablaremos un poco más tarde. Eh, Dentro de la Escuela de Colonial, pues cada uno de quienes participan como enseñantes han sido fundamentales en nuestra formación, desde artistas visuales como Patricia Kersenhout aquí en Holanda, eh, bailarines como Fabián Barba, filósofos de Europa del Este como Ovidio Ticindelianu de Rumania, grandes pensadores caribeños como John Casimir, que está en Haití, y por supuesto María Lugones, quien también es una de quienes consideramos nuestras mayores y que nos marcó mucho con la colonialidad de género y llevar la visión de colonial más allá de una visión estructural que es muy importante, que nos da un Aníbal Quijano, un Dussel, pero que con María Lugones llega al cuerpo, ¿no? Es un pensamiento de
la colonialidad y la decolonialidad desde el cuerpo, que después nos va a permitir abrir cuestiones como de las estéticas decoloniales y contribuir en esa área junto con los debates que se están dando en Argentina con Zulma Palermo, en Colombia con Pedro Pablo Gómez y por supuesto con Walter Miñolo. Pero bueno, también hay, es fundamental para nosotros el encuentro con las comunidades, con los pensadores de los pueblos originarios, los pensadores que se autodenominan indígenas en México, y sus prácticas, ¿no? Desde la Universidad de la Tierra en Chiapas, que es un lugar fundante para nosotros en el encuentro con ella y la esperanza que se vive allí, el encuentro con el pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Colombia, con quienes se está desarrollando un proyecto de pluriversidad hoy día y quienes nos han acogido en esa conversación de cómo llevar un pensamiento profundo de la tierra que para mí ha sido fundamental para ir más allá de la crítica en el pensamiento de la filosofía occidental, hacia una propuesta de regeneración de la vida. La relación con Arturo Escobar también ha sido fundamental en el tejido. Arturo Escobar es quien nos teje con Walter Miñolo y quien sigue siendo una persona fundamental en el pensamiento de un mundo que está perdiendo sus, sus mundos en plural, sus mundos relacionales, y que está siendo devastado por un sistema unívoco que, que, bueno, en un inicio se llama universal, pero que deja de llamarse universal y se relativiza, pero sigue siendo una influencia aplastante frente a los mundos conviviales. También la influencia de pensadores como Raúl Fornet Betancourt, que también es un mayor nuestro y que nos ha enseñado tanto, la tradición de la filosofía intercultural que él lleva en diálogo con centros como el de Costa Rica, como el pensamiento de Hinkelhammer, de Joseph Esterman, criticando la filosofía europea a partir de la filosofía andina, eh, y el pensamiento de Raymond Panikar, que también sigue muy vivo en la filosofía intercultural y que también nos muestra un más allá del eurocentrismo, ¿no? Que es lo mismo, digamos, que busca el pensamiento decolonial y el pensamiento indígena y originario. Digamos esto a grandes rasgos. Ha habido, por supuesto, muchísima influencia de la lucha antirracista europea, de los afropeos, que nuestra amiga, eh, y ya ancestra ahora, Lana Locuard, trabajaba tanto, ¿no? Por una lucha contra el racismo en Europa y contra decolonizar Europa desde dentro, con los pensamientos negados dentro de Europa y en conjunción con las artes, que también ha sido una cuestión maravillosa para nosotros, ¿no? Ver el más allá de la textualidad y entrar hacia formas de experiencia y de comprensión somáticas desde el cuerpo, en diálogo con la danza, con la música, eh, con las artes visuales, performáticas. Entonces ha sido, digamos, yo vivo muy agradecido de ese tejido que nos forma y que nos hace más que una persona, ¿no? Por eso la dificultad para mí de definirnos como una persona. Y bueno, y una dificultad que también tratamos de acercarnos un poco en metodologías y formas de escribir desde el nosotros en vez de escribir desde el yo, pero no un nosotros dominante que integra a los demás en el uno, sino un nosotros humilde que vive en la conciencia que todo lo que pensamos nos viene de los demás y no es nuestro. Eso sería un poco, a grandes rasgos, un retrato, ¿no? De una trayectoria que tampoco elegimos nosotros, ¿no? Que se ha dado y que hemos ido caminando.
Bueno, te agradezco por por el esbozo de esta trama donde hay tantos rostros, donde hay tanta historia, y tanto agradecimiento, ¿no? Que que estás haciendo patente, del cual sin duda nos hacemos eco. Y yo pensaba en este giro de Colonial, em, la reflexión de la filosofía, de la filosofía de la liberación, de otras disciplinas sociales, han dado su aporte, sumado desde sus perspectivas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es en eso de ir aportando esta trama? ¿Qué es lo que el arte desde este giro colonial aporta tal vez eh, a este movimiento, a este giro de colonial, de una forma, no sé si decir particular o distintiva de otras disciplinas? Bueno, las artes han sido un encuentro muy iluminador, eh, por, por múltiples razones. Una de las razones es, digamos, de la economía política del conocimiento en un mundo que se neoliberaliza, ¿no? Desde los 90 y bueno, que viene claramente desde antes esa tendencia, pero que empieza a hacer de las casas de conocimiento empresas, ¿no? La universidad corporativa. Y la universidad corporativa que empieza a suceder en todo el mundo occidental, incluida hacia allá la América Latina, es una universidad que deja de ser casa del pensamiento crítico, que deja de ser un espacio de una crítica no solo que desmonte las estructuras de poder, sino que genere esperanza, que es para nosotros, como nosotros entendemos el pensamiento crítico, es un pensamiento hacia la esperanza, y nosotros escribimos de la crítica como escucha, no de la crítica arrogante que significa un juego de poder de quién puede argumentar mejor y quién puede destruir al otro. Eso para nosotros no es la teoría de la crítica. La teoría de la crítica es la generación de esperanza más allá del mundo dominante. Y en este sentido, la universidad, por su transformación estructural hacia el neoliberalismo, dejó de ser, ¿no?, un espacio de acogida de los corazones y mentes que buscan esa crítica con esperanza. Y son, porque dejó de haber simplemente programas, fondos, se fueron cortando todos los espacios donde podía fomentarse una crítica con esperanza. Y, y es mi perspectiva personal en ese sentido o lo que hemos atestiguado, es que hay un movimiento de esta intencionalidad hacia las artes, que son las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes, ¿no? Que están en busca de esto, que no lo encuentran en la universidad neoliberal y empiezan a ir hacia las artes en busca de este espacio crítico de esperanza, de una esperanza crítica, ¿no? De un encuentro muy fuerte con la realidad, que es uno de los grandes retos para el pensamiento, cómo poder ser testigo de la realidad sin quebrarse, ¿no? De una realidad genocida, mundicida, terricida, y sostener la esperanza. ¿Cómo hacer eso en un mundo así? Y claro, los mundos relacionales, las comunidades tienen esa capacidad en su tejido relacional de mantener la esperanza frente a la opresión, pero quienes habitan en el mundo modernizado, modernizante, es muy difícil sostenerse como individuo ante el testimonio de lo que está pasando en el mundo. Y mucha gente prefiere la ignorancia o el olvido, y a pesar de su percepción en el cuerpo somática de esta realidad que se está viviendo hoy, de lo que yo llamo la pérdida de la tierra, el terricidio
y del mundicidio, la pérdida de los mundos y de la pérdida del tiempo, el vivir en una condición amnésica y de olvido, que para mí son las tres grandes pérdidas que implica la modernidad colonialidad o el sistema moderno colonial. Em, entonces, en las artes es donde hemos encontrado, digamos, corazones resonantes, ese sentipensar de que habla el pensamiento de Abya Yala, y donde hay todavía espacios donde se puede respirar, donde puede crecer ese pensar, ese crítico esperanzado, algo que ya no queda en la universidad, que se vuelve un espacio de eh, corporativizado, de generar ganancia, de generar poder y de desarrollar una crítica o hacia para generación de poder negativo, digamos, el poder de criticar el poder y que en eso queda, o que se vuelve el cinismo, ¿no? Una crítica que va hacia el cinismo, hacia la desesperanza. Entonces, para mí la decolonialidad contiene ese llamado a la esperanza, que es un horizonte diferente y que tiene mucha resonancia con los espacios de las artes. Ahora, por otro lado, en las artes, nosotros también aprendemos a entender que el control de la estética que marca el mundo eurocentrado es un control que va mucho más allá de las artes y que para entender la opresión en el mundo cotidiano necesitamos entender la estética como un espacio de poder que está controlando nuestro sentir y nuestra percepción del mundo. Cómo percibimos el mundo, cómo lo recibimos, lo sentimos, tiene que ver con un control de la estética, de nuestros sentidos, de nuestros cuerpos, que no tiene nada que ver con las artes como institución, pero que tiene que ver con el control interno, ¿no? Hacia el que ya apunta la colonialidad de género, que es el control, el poder moderno colonial en nuestros cuerpos, pero que va mucho más allá del género y que empieza a controlar nuestros sentidos y nuestra manera de entender nuestro horizonte de mundo y nuestra manera de percibir el mundo. Y aquí los artistas en particular, los artistas decoloniales, empiezan a hacer prácticas que cuestionan ese poder, que es muy difícil cuestionarlo desde lo escrito, desde la filosofía. Digamos, nosotros estamos aprendiendo de ellos cómo llevar esa crítica al pensamiento textual, pero ellos lo están sintiendo desde el cuerpo, ¿no? Y pensando desde el cuerpo y haciendo una lucha muy fuerte para liberar, por ejemplo, el cuerpo del control somático, de las gramáticas de movimiento que aprendemos, el control de nuestra vista, ¿no? Cómo vemos las cosas con la mirada blanca, que bueno, ya lo decía Fanon, ¿no? El vernos a nosotros mismos desde la mirada dominante, o desde la mirada patriarcal, o desde la mirada capitalista, etcétera. Pero no solo eso, es una mirada antropocéntrica que mira la naturaleza como un objeto, es una mirada contemporánea que deja de poder mirar el pasado y la ancestralidad como el tiempo que nos forma y del que viene nuestro lenguaje, no- las- nuestra capacidad misma de percibir y movimiento que viene de cuerpos que nos preceden. Entonces, bueno, en el diálogo con los artistas y las artistas y les artistas, eh, encontramos esa gran tarea que es luchar contra el control de la percepción del mundo y que pensamos es fundamental, la percepción y la experiencia del mundo, que es fundamental para recuperar la posibilidad de la esperanza a través de la memoria, ¿no? Una esperanza que solo es posible en el tiempo, que no es una proyección utópica hacia el futuro. Eso sería para mí un poco el encuentro con el mundo de las artes que nos enseña muchísimo para entender el poder,
más allá de la sociología, más allá del género y no más allá en sentidos de superioridad, sino en un sentido de amplitud, de entender cómo está circulando el poder y las formas de control de la vida, ¿no? Puede ser entonces que ahí se juegue también una dimensión del arte en relación a una política, no a políticas de poder, sino a una política cercana al buen vivir. Pues sí, en este sentido yo estaría de acuerdo, diría que algo que los artistas, les artistas decoloniales están buscando o están trabajando eh, es en la posibilidad de reconstituir mundos relacionales, ¿no? Una de las, digamos, fronteras muy claras para nosotros es la frontera entre los mundos dicotómicos y los mundos relacionales, como lo marca muy claramente Escobar, y, y cómo estos, digamos, la esperanza está en la posibilidad de reconstituir esos mundos relacionales. Entonces, en ese sentido, los artistas decoloniales son agentes, ¿no? Que están pensando más allá de la textualidad y que están creando en un espacio de posibilidad de reconstitución de mundos relacionales en un mundo en el que lo que estamos viendo, siguiendo el pensamiento zapatista, es la civilización de muerte destruyendo las posibilidades de la vida. Y aquí la vida es ese tejido, ¿no? Relacional que se está perdiendo conforme avanza el mundo unidireccional o el mundo dicotómico. Entonces, en las artes encontramos eso, eh, por ejemplo, en la danza, artistas como Fabián Barba, como Amanda Piña, que están en búsqueda de ir hacia memorias del cuerpo, memorias somáticas, memorias ancestrales, de mundos relacionales, que empiezan a traer respuestas de otras formas posibles de vivir, de experimentar el mundo y de percibir la realidad, distintas a las de, digamos, la gramática de la danza occidental, ¿no? Entonces ellos y ellas van hacia fronteras que quedan muy lejos del quehacer filosófico, ¿no? Que en la formación filosófica o de las ciencias sociales eh, estamos muy distantes de poder tocar esos espacios de experiencia, como los artistas sí pueden hacerlo. Y, y entonces, pensando también el arte, pero también pensando tal vez el diseño con Arturo y un concepto que Arturo también recupera de Ezio Mancini, esta cuestión de diseñar o de rediseñar con un objetivo que no solamente tiene que ver con los expertos, con aquellos que estudiaron o se formaron en artes o estudiaron y se formaron en diseños, sino con algo a lo que todos y todas estamos invitados. En ese sentido, creo que también, no sé si qué opinas vos sobre esto, también es interesante, ¿no? Claro, bueno, digamos que estamos en acuerdo con Arturo, con Mancini,
Nuestra diferencia sería en la cuestión del vocabulario que utilizamos. Para mí el vocabulario, el término diseño es un término muy difícil de separar de un antropocentrismo. El diseño, a mi entender, implica ya una mente creadora humana sobre un mundo material. Entonces, en, bueno, en un artículo que hicimos sobre decolonizar el diseño, nosotros hablábamos de ese contraste entre el diseño como bueno, ahí utilizaremos un término nietzscheano, ¿no? Una voluntad de poder sobre la realidad, en contraste con un diseño o un no diseño, que sería la actividad creadora que tiene que ver relacional, creadora relacional, que tiene que ver con nuestro quehacer en el cuidado de un mundo en formación y cómo podemos contribuir a esa formación. Entonces, por ejemplo, cuando nos relacionamos con objetos de mundos relacionales, digamos por ir a cuestiones muy básicas, ¿no? Una vasija de barro, por decir. Esa forma no tiene una mente maestra detrás, no tiene un diseño. Yo diría, no tiene un diseño. Ahí no, la palabra diseño, que es tan antropocéntrica, no es aplicable, sino que tiene unas manos que entran en relación con la tierra, con el barro, con el fuego, y que entran en el tiempo de la vida, que dan el tiempo de la vida hacia la formación de un objeto que toma una forma y que toma un color que no está decidido al 100% por la mente humana, sino que nuestra actividad contribuye a esa formación y que tiene mucho que ver con su capacidad de recepción de los líquidos, por ejemplo, y que no es tanto una forma ideada, ¿no? Como una funcionalidad desde una mente humana que va a controlar la materia y el color y la forma, como el funcionalismo europeo, ¿no? Eh, entonces, para mí, el mundo relacional, claro que es creador, pero es creador en relación. No tiene el dominio de la mente humana que para mí marca la palabra diseño casi fatalmente, ¿no? Decolonizar el diseño tendría que ser, al menos etimológicamente para mí, salir de la palabra diseño y volver a esa formación. Entonces, por ejemplo, en una de mis pláticas que di en una academia de arte aquí en Holanda, hablaba de cómo entender a la tierra, la madre tierra, de la que nos hablan los pueblos originarios, por ejemplo, los arhuacos, como la madre de las formas, ¿no? De todas las formas que nos rodean. Y decía, por ejemplo, cómo los aficionados a los meteoritos, por ejemplo, saben distinguir una piedra de un meteorito porque el meteorito no tiene forma. Todo lo que tiene forma, que es medio redondo, medio o cuadrado o en formas geométricas que reconocemos, son formaciones de la Tierra como fuerza vital también de las formas. Y por ejemplo, cuando vemos un caracol de mar, yo vivo aquí junto al mar, ¿no? Un caracol de mar tiene un registro del movimiento de la Tierra, del tiempo de la Tierra. Esa es su forma, pero lo dejamos de ver y empezamos a pensar la forma como un invento de nuestra geometría humana. Entonces, ¿cómo entender esa relación a la forma que viene también de una relación profunda con la Tierra y que supera lo humano por mucho, ¿no? Y claro, con lo que convivimos y donde tenemos una tarea de cuidado y de relación. Entonces, para mí un poco el trabajo es eso, cómo recuperar ese cuidado, esa conciencia de relación, cómo
unas preguntas que hacemos aquí en las academias de arte tiene que ver como artistas que están preocupados por hoy, por la crisis climática, como le llama el eurocentrismo. ¿Cuál es su relación con los materiales y con esa idea de diseño, de controlar las formas, ¿no? De una violencia hacia los elementos de la tierra para determinar una forma y un genio humano? Entonces, para mí hay que salir del antropocentrismo, tiene que ver con salir también de esa idea de diseño que tiene el genio humano como dominante. En vez, la sabiduría como formación tendría que ver con ese cultivo de relaciones, que por supuesto hace formaciones, hace tejidos, pero que no puede ser dueño de la forma o autor de la forma. Es muy interesante. Me hizo pensar en Ana Calvera, en la actualidad de lo bello, cuando ella interviene, creo que es en el primer capítulo, creo que intenta justamente hacer una superación de esta cuestión de la estética en relación al diseño, diciendo que la innovación del diseño no pasaría solamente por las formas, en el sentido en el que vos estabas señalando, eh, sino por la funcionalidad, ¿no? Lo bello de las cosas estaría, lo estético estaría en relación a lo funcional, y yo creo que tenemos que dar, con lo que vos venís aportando, un segundo giro, que es a una estética o una ístesis relacional, donde no nos quedamos ni en lo formal ni en lo funcional, ¿no? Es un desafío. Y en este sentido, yo creo, no sé si vos estarás de acuerdo, tal vez podemos pensar, me viene a la mente, por ejemplo, la pregunta por la técnica de Martin Heidegger, ¿no? Donde en la esencia de la técnica y el concepto de poiesis, justamente creo que él hace ya desde esa época, desde ese lugar, un esfuerzo por eh, correr al hombre de ese lugar de causa eficiente, reconociendo que en la propia naturaleza hay una poiesis, ¿no? Hay un desocultar. Bueno, y por supuesto la noción de acontecimiento me parece que también nos permite un poco esto. No sé cuál es tu opinión. Sí, permítame un segundo que está sonando un teléfono aquí, me está distrayendo. Ok. Bueno, no se sigue vibrando aunque lo tengo en silencio. Bueno, eh, a ver, son varias cosas que son, yo creo, fundamentales. Una es la cuestión de, sí, ir más allá de lo funcional. Para mí tiene que ver con, a ver, voy a retomar un poco. El- para mí es fundamental ver esto desde la crítica al tiempo, ¿no? A la temporalidad de la modernidad. Y si quieres después me vuelves a reintroducir la pregunta porque me saco un poco de esta distracción de lo que me estabas diciendo, pero voy a ir hacia allá. Ujú. Un tema es el tiempo y el tema del tiempo tiene que ver con la temporalidad de la idea diseño o de la idea funcionalidad, ¿no? Que es una temporalidad de proyección hacia el futuro, ¿no? Es tributaria de la idea de progreso, de la linearidad, ¿no? La funcionalidad y el diseño son proyección, ¿no? Es una proyección de una imagen mental hacia una realidad, por decirlo así muy básicamente. No es una relación con la realidad que va a formar más realidad. Y que no solo tiene la tarea de formar realidad, también tiene la tarea de formar memoria, que es algo que hemos perdido, el cultivo de la ancestralidad, ¿no? El cultivo de la memoria.
y cultivo del tiempo. Vivimos obsesionados por formar materialidad y mundo material. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, la palabra ofrenda en, en todos los mundos relacionales? ¿No? En Colombia le llamarían pagamento. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa no cabe en nuestro vocabulario de diseño o de tecnología, porque justamente implica un acto de gratitud y eh, de recogimiento, pero recogimiento en el sentido también de, ¿cómo lo podemos poner? Es un, es como el guardar las semillas que van a dar vida más tarde, pero tiene que haber un trabajo de recogimiento, de gratitud, de ofrenda, ¿no? Quizá Panicar lo llamaría la plegaria, ¿no? Que es un pliegue hacia la ausencia, hacia el guardar, hacia el conservar algo más allá de la presencia. Y eso es lo que está totalmente excluido del acto del diseño, del acto antropocéntrico de formar un mundo a través del poder nuestro, ¿no? Y que está costando el terricidio, ¿no? La muerte de la tierra de la que hablan muchos, muchos sabios de las comunidades alrededor del mundo. Que si la tierra tiene vida, la tierra puede morir, puede enfermar. Y el terricidio tiene que ver con esta actitud de dominio sobre la formación de la realidad y de nunca tener esa gratitud, ese cultivo que requiere el recogimiento, ¿no? El pagamento, la ofrenda, que son actos fundamentales en todos los mundos relacionales, pero que nosotros no les vemos ningún sentido porque los descartamos como místicos, como no racionales. Pero todo eso que la modernidad descarta como no racional son las formas fundamentales de los mundos relacionales, ¿no? Los desacredita por no ser racionales. Pero claro, no son racionales hacia la formación de un mundo, pero son muy racionales hacia conservar un mundo. Y contienen una cuestión fundamental que es la ética de la vida. Una de mis preguntas que llevo en mis pláticas en general es si podemos tener una vida ética en un mundo en el que nuestro sentido de yo, nuestro sentido de nosotros mismos, nuestro sentido, y ahí uso el masculino, ¿no? Nuestro sentido de bienestar tiene que ver con la destrucción de la vida, de la tierra y de la vida de otras personas, con el consumo de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos tener una vida ética cuando nuestra vida depende, está hecha sobre el consumo de la vida de otras personas, de otros mundos y sobre la vida de la tierra. ¿Qué significaría devolverle a la tierra lo que hemos tomado de ella desde que estamos en el vientre de nuestras madres? El agua, los minerales que forman nuestro cuerpo. Digamos, no es una visión mística, es una visión concreta de la materialidad de nuestra corporalidad que viene de la tierra y que la sostiene, que la tierra la sostiene todos los días. Entonces, para mí ahí está uno de los grandes retos, ¿no? Cómo traducir esa conciencia que tienen los mundos relacionales en un mundo que ha perdido completamente esa conciencia y que trata de buscar soluciones a través del diseño o de la ingeniería, ingeniería climática, ingeniería de ecosistemas, de lo que fuera, ¿no? De sustentabilidad, pero que realmente pierde la temporalidad de la relación que requiere ese retorno, ¿no? Ese cultivo de la vida más allá de del ímpetu de la técnica como la entendemos en la modernidad industrializada. Es cierto que Heidegger ya había puesto la pregunta sobre eso, ¿no? De una técnica como formación, creo que lo derivaba del griego, a una técnica industrial que va en otra dirección, ¿no? Em, entonces, bueno, por eso la temporalidad para mí es fundamental, ¿no?
porque si hablamos de formación a través de la relacionalidad, es una formación que siempre tiene un retorno, tiene una temporalidad relacional, que no es una temporalidad lineal y no es una temporalidad circular ni en espiral, porque todas esas son representaciones espaciales del tiempo. Y ese es el problema de la modernidad, que reduce el tiempo a una espacialidad, a la presencia. Cuando hablamos del tiempo, digamos, de la tierra o el tiempo ancestral o el tiempo del cultivo, de la ofrenda o de la semilla, es un tiempo que no cabe en una representación espacial. Entonces, en la crítica que hacemos a la estética moderna, a la premisa de la contemporaneidad, nosotros hacemos una crítica contra el sistema dominante de la representación, las artes como dominio sobre lo que se representa en el mundo, lo que aparece en el mundo. Y lo que decimos es que debemos ir hacia un giro hacia la recepción. En vez de controlar la representación, ¿qué significaría la recepción? Y ahí usamos el verbo de la escucha como fundamental. ¿Qué significa en vez de formar en nuestras academias, en nuestras universidades, gente capaz de enunciación, del poder de enunciar, en vez de formar personas con el poder de enunciar, ¿qué significaría formar personas con el poder de recepción, de escucha, de ir más allá del uno mismo, que es ese ser que enuncia, el yo que enuncia? ¿Qué significa ser el nosotros que recibe la enorme diversidad del mundo que se está perdiendo, pero que aún late en muchos lugares, ¿no? Somos capaces de recepción, de preservar, de cultivar, de ir a ese movimiento de recogimiento que es necesario para el sostenimiento de la vida. Entonces esa es la pregunta. Y cuando hacemos la pregunta a la crítica con la que empezaba, la crítica con esperanza, nosotros hablamos de una crítica como escucha. Y lo hemos aprendido también de muchos mundos relacionales, donde el conocimiento no es el que acumula conocimiento o el que puede enunciar, sino es el que es capaz de escuchar. Eso es la sabiduría. El que ha podido escuchar la infinita multiplicidad de mundos que nos rodean, de seres que nos rodean, escuchar más allá de lo humano también. ¿Qué significa desarrollar esa capacidad de, digamos, negar al yo del diseño y entrar en la relación necesaria para formar mundos, ¿no? Formar mundos sin dueño, que es el otro, digamos, otra manera como expresamos este giro por el que abogamos, que es un giro que sale del ser dueños, de la propiedad, del adueñarse del mundo, a ser guardianes del mundo, al cuidado del mundo, ¿no? En inglés es un poco un juego poético de palabras, que es irse del owning, de la propiedad, hacia el owing, que es la gratitud, el, el agradecimiento hacia el mundo, ¿no? Donde uno no puede ser dueño, como nos lo indican todos los pensamientos relacionales. ¿Cómo uno puede atreverse a ser dueño de la tierra si la tierra nos sostiene a nosotros? Digamos, a mí en- tu reflexión me lleva a cómo los guaraníes, en la reinterpretación que hace Bartomeu Meliá, entendían el trabajo y su economía como el yopoi, que es abrir las manos los unos a los otros, abrir las manos dando, y donde en ese tipo de economía o en ese tipo de trabajo, lo primero que se produce no es lo principal, eh, no son los bienes materiales, ¿no? Sino lo que se genera justamente en esa circulación
de palabras, de escucha, de bienes. eh, y entonces, bueno, me parece que la contribución en este sentido también de los guaraníes y el pueblo guaraní irían un poco en esta línea. Sí, totalmente, ¿no? Son las lógicas relacionales, la lógica de la recepción. Y por eso para mí a veces hay una confusión fuerte en los debates, por ejemplo, de diseño, en donde la relacionalidad se confunde con las mediaciones, con las interacciones. Entonces, para mí son niveles totalmente diferentes y cargan, ahí sí más propiamente usado el término, ontologías diferentes. Porque una cosa es una red de relaciones en el presente como mediaciones a través del Internet o de acciones en el presente. Y otra cosa son los mundos relacionales, ¿no? Donde la recepción es fundamental, pero la recepción, la escucha, marcan otra temporalidad. Es lo que yo quería decir, ¿no? Anteriormente, que es una temporalidad que antecede la formación. Siempre hay un antecedente a quienes somos. Y es lo que yo he propuesto traducir como la precedencia. Entonces yo digo, bueno, una de las grandes dicotomías del mundo occidental, de la filosofía occidental, es entre la inmanencia y la trascendencia. Es la dicotomía entre un mundo siempre presente, como digamos un Latour ahora diciendo la inmanencia radical, donde todo es una red de interacciones, pero yo no diría relaciones, en el presente, en la inmanencia, digamos, por ir al nivel más filosófico de la cuestión. Y en contraste está la trascendencia, que es ya sea un dios, un superhumano o una idea de progreso o de futurismo ideal que está fuera de la presencia. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de traducir es decir, bueno, la idea de ancestralidad no cabe en la inmanencia, no cabe en los objetos del mundo y tampoco cabe en la trascendencia, porque no es una futuridad, no es una divinidad en la que podemos creer o no. La precedencia es lo que nos precede. La tierra nos precede. Nuestros abuelos nos preceden. Y eso no tiene ningún, digamos, no nos requiere una cuestión de misticismo de creer en lo invisible. Requiere una conciencia más amplia que la que la modernidad nos atrapa en el presente, ¿no? Que está contenida en el presente y en proyecciones futúricas. Entonces, la precedencia es un modo del tiempo que el sistema filosófico occidental no logra comprender, ¿no? Y que lo excluye como chamánico o lo que fuera, primitivo, porque hay una negación de esa relación al tiempo que pertenece a todos los mundos relacionales. Sin duda. ¿Qué era lo que me estabas justo diciendo? Porque iba hacia allá y creo que lo perdí un poco, justo antes de que explicaba la cuestión del tiempo, em, de la cuestión de recepción, me parece. Bueno, ya me dirás. No sé, algo, Sí. justo acababas de decir algo y fue por lo que abrí la cuestión del tiempo y quería volver ahí, pero, ah, bueno, quizá eso se conecta, quizá voy a poder volver ahí, pero tiene que ver hablabas del mundo guaraní y yo creo que es común a todos los mundos relacionales profundos, digamos, en el que no puede haber existencia sin relación. Y eso es un contraste fundamental con el pensamiento occidental. Porque para el pensamiento occidental tienes o el uno originario, ya sea el uno de la teología, del único Dios, o el uno kantiano,
O tienes una dialéctica, ya sea hegeliana, o tienes una diferencia estilo Derrida o Deleuze, ¿no? De las filosofías de la diferencia. Pero todos están basados en la unidad o en la separación de esa unidad. Sin embargo, en el pensamiento relacional, que, que ahí sí propiamente, aunque es un término muy abusado, eh, hablaríamos de una ontología diferente. En realidad no es una ontología, porque no hay una cuestión del ser, porque no hay un ser al inicio de nada, ¿no? Ni una separación del ser, sino a mi entender, hasta donde yo he logrado en esta lucha por traducir y por cuestionar el mundo eurocentrado, no hay un ser al inicio, sino hay la relación. Lo que forma la existencia es la relación. Entonces no hay ni uno ni dos, ni una diferencia. Hay una relación. La relación es lo que forma mundo, ¿no? Y ahí es donde nosotros solo existimos, solo vivimos en relación. Y la relación es una verbalidad en el tiempo. La relación no se puede limitar al presente de la inmanencia. Y no es solo una proyección de futuro. La relación es un vivir en un tiempo profundo que nos forma y que está todo el tiempo en relación en su emerger y en su eh, disolución, ¿no? La emergencia y la disolución, la respiración del tiempo, el oleaje del tiempo, del que hablan tantos conocimientos relacionales. Orlando, ¿vos pensás que Morán con el paradigma de la complejidad de alguna manera se queda corto o de alguna manera contribuye a esta cuestión no dualista, no dicotómica de la representación de la realidad, del conocimiento? Bueno, yo creo que Edgar Morin, como muchos, está en ese intento de salir de las dicotomías, ¿no? Y de ir hacia la complejidad. Eh, pero para mí, sin ser para nada un experto en Morin, ¿no? Eh, pero para mí lo que sucede en ese momento es que hay digamos que no hay una conciencia de la diferencia en la temporalidad, Ujú. porque ir desde dualidades hacia complejidades no es ir desde un tiempo inmanente hacia un tiempo precedencial o relacional. Se mantiene en la inmanencia, la complejidad se mantiene en la inmanencia, ¿no? Los meshworks, las redes de relaciones complejas, eh, se mantienen en la inmanencia, se mantienen en una comprensión que se abre hacia un presente que es infinitamente complejo, pero que no tiene una relación dinámica con su precedencia, con el tiempo del que está emergiendo. Mientras que en los mundos relacionales, el presente es una realidad que emerge de relaciones en el tiempo, que no necesariamente están en la presencia, ¿no? De ahí la gran importancia de muchísimos discursos políticos de lucha por proteger la selva, la montaña, el río, los glaciares, los animales, que es una defensa de la ancestralidad y es una defensa contra el olvido. Y eso, el pensamiento de la complejidad o de las redes es insuficiente. Mientras que cuando el zapatismo dice es una guerra contra el olvido, cuanto a las luchas por la preservación de los seres tierra, son luchas ancestrales, tienen que ver con una relación con un tiempo que que está en relación con nosotros, pero que no está en el presente únicamente. Cuando las comunidades afro están luchando por la justicia del, de la trata esclavista, es una relación por una justicia que está en relación con la ancestralidad, que no es una respuesta hacia la ancestralidad que llevamos en el presente, pero que no se puede limitar a a las redes de complejidad en el presente.
a los ensamblajes en el presente. Son insuficientes para entender la cuestión de la justicia, por ejemplo. Por eso mi gran antagonismo con el pensamiento neomaterialista, porque aunque es muy bueno en su complejización del presente y la expansión de la diferencia en el presente, es insuficiente y desafortunadamente a veces se vuelve instrumental para diluir las luchas por la justicia. Porque las luchas por la justicia, que para mí el pensamiento de Colonial es fundamentalmente una lucha para la justicia, tienen que ver con el sufrimiento del pasado. No pueden limitarse a lo que está pasando en el presente. Son luchas presentes, pero que tienen memoria. Son luchas con memoria. Y el hecho de que tienen memoria es lo que les da la facultad de esperanza. Creo que qué desafío eh, para los que y las que de alguna manera estamos en, ejerciendo la docencia, ¿no? Digo, por esta cuestión del abuso que hacemos de la palabra, donde la escucha básicamente es una exigencia que se la imponemos eh, a- al que tenemos delante, a la que tenemos delante, pero no algo que nosotros tengamos que ejercer, ejercitar, y donde, bueno, muchas veces vamos detrás de el tiempo de los resultados, de la producción, en ese sentido de logros objetivos, ¿no? Esto que hacemos cuando planificamos, que tenemos que poner siempre esta cuestión de lo que vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, para, para los que transitamos o estamos hoy en las aulas, es un desafío grande. Ujú. Sí, bueno, una quizá para complementar un poco aquí, eh, para nosotros el desafío de decolonizar la universidad eh, tiene que ver con cambiar las metodologías, no solo con cambiar el currículum a quien se lee o con cambiar los objetivos de investigación para quien se investiga o el por qué, que todo eso es muy importante, pero también en la metodología. Porque podemos enseñar un currículum de colonial con una metodología imperial. Y, y en la cuestión de metodología, nosotros enfatizamos tres cosas, ¿no? Hablamos de las pedagogías de la posicionalidad, que tiene que ver con una noción de posicionalidad decolonial, en la que exigimos que lo que se lee, a quienes se leen, y también que los estudiantes y los profesores, ¿no? Se posicionen no en su identidad, sino en su existencia sociohistórica. ¿Quiénes somos en la historia del mundo en relación a la diferencia colonial? ¿En qué lado estamos? ¿Y cómo estamos cruzados nosotros mismos por la violencia que nos preocupa? ¿Y cómo somos cómplices en muchos aspectos de nuestra vida con esa violencia? Eso sería ir hacia una posicionalidad que también he llamado de las pedagogías de la humildad, ¿no? El hacerse humilde en vez de tomar esa visión desde fuera, dominante del mundo, a la que obliga el método académico occidental, tomar una visión posicionada que parte de las contradicciones que cruzan nuestros cuerpos y nuestras experiencias de vida. Después hablamos de las pedagogías de la relacionalidad, que tiene que ver con ir precisamente más allá del funcionalismo académico hacia formas relacionales de aprender. Implica la escucha, una escucha que no es solo el escuchar doctrinariamente, sino es el entrar en relación. Para poder escuchar, yo también tengo que convertirme en un espacio de escucha.
no solo en un espacio de argumentación y de enunciación, en el que estoy siempre midiendo si tengo la razón o no y si puedo hacer un argumento más complejo o no. ¿Qué significa escuchar como recepción? Llevar otras voces en nosotros mismos, hospedar esas voces y cuidarlas también para llevarlas a otros, ¿no? Cómo compartir esa conversación en la que estamos y que nos precede y que tenemos que seguir cultivando. Y las pedagogías de la transición, que tiene que ver con la acción, con lo que podemos hacer para cambiar la forma en cómo opera el mundo moderno colonial, ¿no? La transición es generar espacios, políticas de esperanza, de relación que no están ahí en el salón de clases, que no están ahí en los espacios en los que estamos, ¿no? Y que podemos generarlos, sin tomar esa pregunta y, arrogante y debilitante de cómo voy a cambiar yo todo el mundo que está mal, sino poder actuar en cada espacio en el que estamos con esa ética relacional hacia una transición, hacia en relación con las personas que me pone mi vida, puedo hacer cosas, ¿no? Hay cosas que hacer, hay cosas que hacer diferentes, hay espacios para formar relaciones y conocimientos en relación diferentes, en vez de preocuparnos por la gran pregunta, ¿cómo vamos a detener lo que está pasando y que es, como dije, debilitante y que lleva a veces hacia el cinismo o hacia la depresión, ¿no? Que es donde acaba la crítica eurocentrada. Pero sin embargo lo aprendemos de las luchas en las comunidades de América Latina, que desde la posición, digamos, técnicamente más débil de poder, desde condiciones de pobreza y de opresión radical, se mantienen espacios de esperanza y de formación de mundos de vida diferentes. Bueno, Rolando, creo que dimos muchos giros, muchas vueltas, pero no sobre lo mismo, sino sobre lo diverso y sobre cuestiones que yo creo que eh, no están cerradas, sino que permanecen abiertas, y esperamos que sea también esto una invitación a seguir pensando, a seguir escuchando, pero todo también a seguir sintiendo. No sé si vos crees que hace falta decir alguna palabra final o alguna cuestión que creas que nos haya quedado en el tintero. Em, Adelante. No, simplemente agradecer este espacio y el tejido que están haciendo, que creo que es muy valioso abrir estos espacios para conocernos, escucharnos y continuar en las tareas que estamos, que creo que son eh, conjuntas, ¿no? Estamos todos en las mismas tareas, aunque las nombremos de distinta manera.